En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué película de Terrifier es la mejor de la saga y el por qué. Así que si os gusta lo que estáis escuchando, quedarse dentro, porque se vienen cositas. Antes de seguir con el vídeo, quiero deciros que si os suscribís al canal, le deis a la campanita, porque si no YouTube no te avisa de nada de mi contenido. Dicho esto, vamos para adentro. Al empezar a hablar de la saga de Terrifier, voy a tener que empezar hablando de la víspera de Halloween, o mejor dicho, del corto Terrifier, porque hablar de la víspera de Halloween no tendría ningún tipo de sentido, ya que de la víspera de Halloween solamente el corto que importa es el que se llama Terrifier, que fue el que nos presentó al personaje de Art the Clown. ¿Esto se merece estar entre lo mejor de la saga? Yo estoy en decir que no. ¿Por qué? Pues porque sí, a ver, es importante para la saga porque fue un corto muy revolucionario, es un corto muy bueno a pesar del bajo presupuesto que tenía, pero yo veo que lo importante que tiene el corto solamente es la importancia que le dio al personaje de Art the Clown, porque ahí ya veíamos cómo el personaje funcionaba y cómo iba a funcionar en sus futuras películas. Y a este corto, más que ponerle buena nota, los fans le debemos que gracias a este corto nació el personaje. Pero para mí está puesto en el último escalón de la franquicia Terrifier. Para mí es lo peor, pero porque no veo la necesidad de ponerlo en la primera posición o en la segunda simplemente por mostrarnos al personaje. Es un corto muy bueno, la verdad es muy bueno y va directo a lo que queremos ver, pero para mí el corto de Terrifier está en tercera posición. Ahora vamos a hablar de la película con el título homónimo Terrifier, la del año 2016, que para mí esto fue un antes y un después en el cine slasher. Es una película básica, pero ya aquí por fin tenemos al personaje de Art the Clown. Es decir, aquí ya tenemos al mismo personaje que aparecía en el corto de Terrifier, que aparece en la víspera de Halloween, pero en un modo más sádico y más gore que hayamos visto jamás. Aquí el personaje está totalmente desquiciado y para mí esta película, sinceramente, entra en el top 2 y os voy a decir el porqué. Para mí este es un slasher que literalmente rompió moldes y no tenía ningún tipo de sentido cuando este slasher salió. Yo el único modo que tuve de acceder a esta película fue por internet, no me quedó otra porque la película no salió del extranjero y aquí en España nos tocó verla a los años en la plataforma de Amazon. Pero mientras que no llegaba a Amazon, yo por desgracia tuve que verla en internet y para mí esto fue una locura. Yo como amante del cine slasher que venía de sagas como Halloween, Viernes 13 y típicas sagas así de slasher, hasta incluso otras sagas que tampoco se conocen mucho, yo venía de estas sagas, acostumbrados a estas sagas. Y de repente yo veo que Stephen King habla de esta saga por todos lados, o mejor dicho, de esta película, de Terrifier. Y una vez que llego a Terrifier veo que es una película totalmente diferencial al resto. Es una película que Damien Leone, su director, quiere traerla al cine mainstream. Y el por qué la gente flipa. Porque tenemos un asesino muy carismático. Terrifier 1 ya nos está mostrando esos toquecitos de Art the Clown, que se ve que es un asesino muy carismático, acercándose muchísimo a lo que es la carisma de Freddy Krueger, y es que no le hace falta prácticamente ni hablar, ya sus gestos hablan por sí solos. Y es un personaje que se come la pantalla, a pesar de que Terrifier 1 es una película con un tono más oscuro que la 2, pero no me parece la película más redonda de Terrifier como para ponerla en la primera posición. Así que para mí Terrifier 1, a pesar de ser un slasher diferencial, brutal y gore, dejando a muchísimos slasher que salieron en la época de 2016 por los suelos, se merece una segunda posición sin quitarle el mérito de que para mí es uno de los mejores slashers que hay hoy día. Si amas el slasher de los 80 y de los 90 y aún no has visto Terrifier y quieres ver una película de bajo presupuesto, muy conseguida y que además tenga en la imagen ese granulado de película antigua, ve a ver Terrifier que está en Amazon Prime y disfrútala, porque de verdad os digo, Terrifier 1, a pesar de estar para mí en la segunda posición, es un peliculón que yo creo que toda persona que ame el género slasher y le guste la brutalidad, Terrifier 1 va a ser su película. Y para mí la joya de esta posición es Terrifier 2, y es que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero cabe recordar que la crítica, o mejor dicho, las opiniones en cine son totalmente respetables y que yo diga algo no tiene por qué ser el mismo pensamiento que el tuyo. Cada uno podemos tener nuestro pensamiento y respetarnos, que para eso está el cine. Entonces la joya de toda esta posición es Terrifier 2, y para mí sí que por ahora es la película redonda de la saga Terrifier. Terrifier 2 para mí es un gran salto evolutivo
con respecto al corto, lógicamente, y con respecto a Terrifier 1, porque ya aquí tenemos un factor importante, que es que hay más presupuesto, y entonces ya aquí el metraje también es mucho más largo. Yo sé que a mucha gente el metraje de Terrifier 2 puede llegarle a resultar pesado, puede llegarle a resultar hasta incluso que es un somnífero que puedes quedarte dormido, pero es una película que a pesar de durar 2 horas y 20, hace un slasher redondo, siendo incluso más brutal que la primera, demostrándonos que el personaje de Art the Clown tiene mucho más que contar y mucho más que demostrar en pantalla, y que las 2 horas y 20 se pasan volando. Sé que hay un parón de trama, pero es necesario ese parón de trama, porque ya no solamente te cuentan la historia, o mejor dicho, te dejan entrever la historia de Art the Clown, sino que es que dentro de esta película quieren hacer una historia redonda y total con todos los personajes que están involucrados, con Sienna, que es la protagonista o la Final Girl, y también la historia que está involucrada con Art the Clown y la niña pálida. Y esta película tiene 2 horas y 20 que te mantiene en vilo todo el rato en la película. Y para mí es el slasher redondo y perfecto de esta saga. Para mí es la top número 1. Historia que la verdad es que está bastante bien y te deja con muchísimas ganas de más, que la van a expandir en Terrifier 3. Es decir, tenemos un slasher con lore, que muy pocas veces hemos visto esto, y si lo hemos visto bien montado ha sido en Evil Dead o en Posesión Infernal. Además de tener un slasher con lore, también tenemos un personaje que es más carismático aún que en la primera. Unos protagonistas, por ejemplo Sienna como Final Girl, que es una Final Girl que para mí es un 10, y verla de vuelta en Terrifier 3 me parece increíble. Y para mí la duración de este slasher fue algo muy diferencial, que un slasher se atreva a traerte una historia tan larga de 2 horas y 20 y además mantenerla tanto en pantalla y mantenerla tanto como para que los espectadores no se aburran y además pidan más, me parece que esto merece que Terrifier 2 esté en primera posición, por todo lo que he contado y sobre todo por lo que supera al gore, porque no es normal lo que supera en gore y en salvajadas a la 1, y por todo esto se merece estar la primera. Para mí es la película más redonda de la saga. Para mí la posición se queda así: Terrifier 2, por ser la película más redonda de las dos que hay ahora mismo, más el corto, se queda la primera. La segunda se queda Terrifier 1 por ser un slasher que literalmente es diferencial con el resto que hubo en el año 2016 y en adelante. Y en última posición se queda el corto de Terrifier por la importancia que tiene, ya que gracias a él llegó el personaje de Art the Clown. Así que si os gusta el vídeo de hoy y os ha gustado la charlita que os he dado con respecto a estas dos cosas que tengo en la mano, solamente tenéis que hacer una cosa que es totalmente gratuito, y es seguirme, darle a la campanita, porque si no YouTube no te avisa de nada de mi contenido, darle me gusta y compartirlo, porque como bien he dicho es totalmente gratuito. Ya nos vemos en el siguiente vídeo, que es el martes. Adiós.